Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la clase de inglés correspondiente a este inicio de la unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Licenciado, buenas noches. Pedro, ¿cómo está? Un gusto Buenas saludarle. noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, Good compañeritos? evening, teacher. Dicen buenas noches. Good morning, creo que dice. Good evening. Ah, ya. Iba a decir, recién está amaneciendo. Ay, sí va. No. Ah, ya. Ahí estamos bien. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades, igual presentándoles el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3, iniciando esta unidad con el tema central gramática, y en esta primera unidad, en este primer tema correspondiente a la unidad 3, vamos a ver de personal pronouns, los pronombres personales. Entonces vamos a ver a continuación, tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual. Zambrano, Isabelita, ¿qué pasó? Dicen buenas noches. Disculpe, mañana tenemos clases. Yo les voy a mandar el link. Ya de ustedes depende, si es que ustedes, porque de todas maneras a mí me toca grabar la clase. Y eso me olvidé decir al otro curso también. Yo el día de mañana voy a enviar el link. El que desea se conecta y el que no ya se va de vacaciones. Pero recuerden que la tarea y el video la tienen que ver, perdón, el material de apoyo y el video de ley tienen que revisar para poder desarrollar la tarea. Así es que es buena la pregunta. Les dejo Ok. a su criterio. Gracias, Liz. Si Isabelita decide enviarme colada morada, no puede entrar a clases. Pero si no me manda, sí tiene que estar obligatoriamente en clases. No sé si vea. Ah, Igual queda, compañeros, a discreción de ustedes. Vuelvo y repito, de pronto mañana ustedes ya necesitan descansar o de pronto tienen alguna actividad en familia, entonces si por esas circunstancias no pueden ingresar, no hay ningún problema. Pero la clase, el link yo les he de enviar igualito al grupo como el día de hoy y nos vemos de conectar. El que desea se conecta y desarrollamos la clase y obviamente van a presenciar la explicación correspondiente. ok, Liz, gracias. ¿Ya? Entonces vamos a ver las instrucciones. Les había dicho las instrucciones de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes actividades y se contesta a las siguientes preguntas. La primera pregunta dice, escribe en español los siguientes pronombres personales. Tenemos you, he. Aquí se me ha ido. Tienen que tener cuidado. Este it que ustedes ven aquí, lo que les acabo de marcar, ese corresponde a otro pronombre personal, sino que por alguna situación se ha brincado y está igual que he. Entonces son independientes. Tenemos primero you, luego he, luego it, luego we y they. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente indicar qué significan estos pronombres personales en español. Eso es todo. La siguiente actividad dice, los pronombres en función de objeto son. Ahí me tienen que describir los pronombres en función de objeto, cuáles son. En español y en inglés, por favor. Hay otros compañeros que simplemente en algunas tareas, bueno, eso ya les he dejado yo un mensaje, les he dejado una notita en relación a las tareas que les han presentado, que obviamente si estamos en inglés, tienen que hacer las cosas en inglés, determinadas cosas que se les piden. Otras cosas, cuando yo mismo les digo, por ejemplo, cuando son conceptualizaciones, cuando, por ejemplo, yo dijera, deme el concepto de pronombre personal, por ejemplo, ahí obviamente ustedes no me van a escribir en inglés porque ustedes va a ser difícil. Ustedes me tienen que poner en español. Pero hay otras cosas que sí lo tienen que hacer. Por ejemplo, esta parte que dice los pronombres en función de objeto son. ¿Cuáles son los pronombres en función de objeto? Ahí me van describiendo tanto en inglés y su traducción al español. Y la siguiente y tercera y la última dice traducir los siguientes pronombres. Tenemos her, tenemos use y tenemos them. ¿Qué significa cada uno de ellos? Obviamente al español, y eso es todo lo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es escrito. No me pueden hacer en ningún otro dispositivo, no me pueden hacer en computadora, no me pueden hacer en nada. Tienen que ser escrito, puño y letra por cada uno de ustedes. Para ello, ustedes tienen que cumplir en la parte superior de la hoja con esta rotulación
Y posterior que hayan completado la rotulación, empiezan a desarrollar su tarea, empiezan a desarrollar lo que tienen ustedes que desarrollar para la presente semana. Para ello, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, fundamental, la rúbrica de calificaciones para que cumplan con todo lo que se les solicita. Y al final de todo esto tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema pronombres personales de la semana número 1 correspondientes al 30 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 30 de octubre, la fecha límite de entrega es del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2023. Pues como estamos iniciando, tienen un tiempo bastante cómodo para desarrollar esta actividad. Lo que sí les recomiendo es que no se dejen acumular, porque de pronto para el final ya son 3, ya son 4 tareas y se les hace complicado desarrollar. Mejor sigan desarrollando de acuerdo a lo que ustedes van desarrollando en clase. Isabel se ha quedado con la mano alzada. Bueno, continuamos con el desarrollo y a continuación nosotros vamos a ver los pronombres personales. Vamos a ver cuáles son los pronombres personales. Y aquí nosotros vamos a ver en la Unit 3, en la unidad número 3, al inicio del Topic 1, el tema número 1, vamos a ver de personal pronouns, los pronombres personales. ¿Qué serán los pronombres personales en español? ¿Quién me ayuda? ¿Qué serán los pronombres personales? ¿Quién tiene una idea? ¿Qué serán un pronombre personal? ¿Han escuchado cuáles son los pronombres personales en español? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Correcto. ¿Y cuál será la función que tienen estos pronombres personales en la oración? Será. Les pongo un ejemplo. Yo les digo, Isabel es aplicada. Pero yo quiero reemplazar a Isabel con un pronombre personal. Y le digo, ella es aplicada, porque yo ya sé de quién estoy hablando. Ahora, si nosotros analizamos qué hará un pronombre personal, reemplazar al, Nombre. exacto, reemplazar al nombre, reemplazar al sujeto, reemplazar al objeto, a la persona, cosa de quien se habla en la oración. Es la función principal de lo que hace un pronombre. En español, lo mismo pasa en inglés, no hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que hacen los pronombres personales en inglés? Reemplazan a la persona, animal o cosa, al sujeto, al subject, como se le denomina en inglés, lo reemplaza en función de la oración. Si yo le digo, por ejemplo, yo le digo, Luis tiene un auto, cuando yo le utilizo con el pronombre, yo le digo, él tiene un auto, pero yo ya sé de quién estoy hablando. Y también depende mucho de la posición en cual nosotros nos encontremos. Porque en inglés nosotros tenemos los pronombres en primera persona que corresponden a cuando estoy hablando de mi persona misma. Por ejemplo, digo yo soy estudiante. ¿De quién estoy hablando? De mí mismo. Yo mismo estoy diciendo yo soy un estudiante. Entonces estoy en primera persona. Pero si le digo tú eres estudiante, yo estoy hablando en segunda persona porque estoy hablando ya a una prudente distancia, no estoy muy lejos, pero le estoy diciendo tú eres estudiante, estoy hablando de otra persona en segundo lugar. Igual tenemos las formas en tercer lugar. Las formas en inglés en tercer lugar responden a los objetos y responden a género. Existe para el masculino, o sea, para el hombre, y también existe para el femenino, o sea, la mujer. Y tienen 3 formas cuando nosotros hablamos de en plural. Entonces, cuando yo digo, ellos son mis alumnos, entonces yo ya sé de quién estoy hablando. Entonces estoy hablando ya, obviamente estoy lejos de ustedes, lejos del grupo. Entonces digo, ellos son ellos son estudiantes. O les digo, ustedes son estudiantes, ya no estoy muy lejos, estoy muy cerca en relación, por ejemplo, yo puedo estar dentro del aula. Yo les digo, ustedes son estudiantes. Entonces ya estoy bastante cerca, ¿no es cierto? Entonces, o puedo decir, nosotros somos estudiantes. Ahí estoy incluido en el grupo, estoy totalmente inmerso en el grupo de quien estoy hablando. Entonces, todo depende de la función en el punto donde nosotros nos encontremos dentro de la oración. Si es que estoy inmerso en la conversación, si es que estoy un poco lejos de la conversación y si es que estoy relativamente lejos de la conversación. De eso va a depender la utilización de los pronombres personales en inglés.
Y para ello nosotros vamos a empezar. Los pronombres en inglés o pronouns son una de las claves para demostrar el dominio del idioma dentro del inglés, ya que permite hablar o escribir con fluidez. Su principal función es distinguir al sujeto de la oración, por lo que sirve para designar a personas, animales o cosas. Gracias a esto y a las diferentes funciones específicas que cumplen, existe una gran variedad en cuanto a los pronombres. Ya vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En relación a los tipos de pronombres, no todos los pronombres o los pronouns son iguales. Cada uno de los tipos que te vamos a contar a continuación, que les vamos a contar a continuación, tiene un objetivo específico dentro de la oración y también se ubica en un lugar específico de esta. Por lo tanto, es importante conocer bien para evitar errores al momento de usarlos. Si bien las clasificaciones pueden variar de acuerdo a cada autor, podemos encontrar 7 tipos de pronombres personales. Preguntas de examen. ¿Cuántas clases de pronombres existen en inglés? ¿Existen cuántos? Existen 7 tipos. Así es que cuidado, por ahí puede salir. Existen 7 tipos de pronombres en inglés, los cuales son, en primer lugar, los pronombres personales. Luego nosotros vamos a ver los pronombres personales en función de objeto. Los primeros pronombres personales son en función de sujeto. Eso quiere decir en función de persona. Los segundos pronombres personales son en función de objeto. Eso quiere decir de los objetos de los cuales estamos hablando dentro de la oración. Y esos son los primeros que nosotros vamos a trabajar dentro de esta clase. Entonces ya vamos a ver, aquí tenemos, y vamos a ver los primeros pronombres. Los pronombres personales, pero en función de sujeto. Eso quiere decir en función de persona. Cuando le digo yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, como dijo la compañera, pero obviamente en idioma inglés. Los pronombres personales en función de sujeto son los pronombres encargados de sustituir al sujeto de la oración. Eso quiere decir, lo que dijo la compañera, sustituir al nombre. Es decir, quien ejecuta la acción, a diferencia del español, en el que se puede omitir, por ejemplo, yo sé hablar alemán, por ejemplo, en inglés siempre se debe hacerse explícito. Por ejemplo, I can speak German. La traducción de yo sé hablar inglés, perdón, yo sé hablar alemán, de esta oración. Yo sé hablar alemán, la traducción es la siguiente. Tenemos I can speak German. De tal manera que I es el pronombre personal, can es el verbo modal de poder, speak es hablar, se traduce como un adjetivo, en este caso hablar, y obviamente German es un sustantivo propio. Entonces, porque obviamente alemán es un sustantivo propio. Y por lo tanto, en este caso aquí tenemos un error gramatical, porque alemán debería estar con mayúscula por ser un sustantivo propio. Bueno, en tal caso, aquí tenemos la descripción en cuanto a la estructura gramatical que tiene esta oración. Tenemos I, que se traduce como yo, can, que es, es un auxiliar verbal que determina poder. Luego tenemos speak, que es hablar, y luego tenemos German, que es alemán. Eso es la estructura. Ahora vamos a ver cuáles son cada uno de ellos los pronombres personales. Y aquí nosotros tenemos a continuación, en la siguiente infografía, tenemos los pronombres en función de sujeto, tenemos su traducción al español, tenemos un ejemplo y tenemos la traducción de ese ejemplo al español. Translate to Spanish, la traducción a español. Los pronombres en función de sujeto en inglés se los representa el primero como I, el segundo es you, el tercero es he, el siguiente es she, luego tenemos it, we, se tiene que repetir you, bueno, aquí no tenemos you y tenemos they. Esos son los pronombres personales en inglés. I es la primera persona y se traduce al español como yo. Yo soy alto, yo soy aplicado, yo tengo un carro, todo cuando estén hablando de ustedes mismos. Entonces, I se traduce como yo. For example, por ejemplo, una oración, I am tall, yo soy alto. Este I am, y ya nosotros debemos de ver, este am corresponde al verbo to be en presente, y nosotros debemos de ver cuáles son. El verbo to be tiene 3
modales auxiliares, que son am, are, is, y los tres significan ser o significan estar. En este caso, dice I am tall, yo soy alto, estoy hablando de mí mismo. Por el momento me interesa solo esta primera parte, que son los pronombres personales. Entonces dice I am tall. Vamos al siguiente y vemos you. You corresponde a la segunda forma del singular. I, you corresponden, ya vamos a ver cuáles son en relación al género y al número, ya vamos a ver. En este caso, you corresponde a tú. Por ejemplo, en una oración, you are my friend. Tú eres mi amigo. You are. Igual tenemos el acompañamiento de un verbo, de un auxiliar verbal, del verbo to be, es necesario para poderle dar sentido a la oración. Entonces tenemos el siguiente pronombre, que es you. Dice, you are my friend. Tú eres mi amigo. Vamos al género masculino de los pronombres personales, que es he. He nos permite determinar solo cuando estamos hablando con un hombre. Cuando en la oración, en la conversación o a la persona con quien yo a la quien me voy a dirigir es del sexo masculino, yo utilizo he. Por ejemplo, en la oración, he is your uncle. He is your uncle. Él es tu tío. Entonces, ahí le está diciendo, he is your uncle. Entonces, en este caso, yo estoy hablando del sexo masculino. Y por tanto, el sustantivo de quien se hable en esta oración también tiene que ser masculino. En este caso, uncle, que corresponde a tío, es de sexo masculino. Ya saben cómo se dice tía. Yo ya les indiqué cuando estábamos hablando del family tree, que habíamos visto esa parte. Ahora, cuando yo voy a hablar o cuando yo me estoy dirigiendo a una mujer, cuando yo estoy hablando con una mujer, en este caso, como por ejemplo la conversación que tuvimos con Isabel ahorita en clase, entonces yo hablo de she, porque yo estoy hablando de ella, de sexo femenino. Para hablar dentro de una oración con personas del sexo femenino, en inglés yo utilizo she. She se traduce al español como ella. Por ejemplo, she is my teacher. Yo le digo, ella es mi maestra. Entonces, ahí yo puedo determinar. Entonces, aquí tenemos el pronombre personal she, que corresponde a ella. Teacher es una palabra que no determina género. Se puede utilizar tanto para el profesor masculino como para la profesora el profesor en relación femenino. Entonces, esta palabra no determina género. Entonces, por ende, puede traducirse como maestro o puede traducirse como maestra. Entonces, ahí nosotros tenemos. Entonces dice, she is my teacher. Ella es mi maestra. Ahora, el it. Hay que tener mucho cuidado con este it. Porque este it solo se utiliza para determinar animales, para determinar cosas y para determinar sustantivos incontables. Ahí se utiliza el it. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar de una mascota, cuando yo voy a hablar de mi casa, yo puedo decir, it is my house. Esta es mi casa. Ahí utilizo el it. Yo no, cuidado, ahí de pronto alguien se vaya a ocurrir utilizar, por ejemplo, house es casa. Dice que sexo, obviamente la cosa es sexo femenino o género femenino, y utilizo she is my house. Ahí estarían diciendo, ella es mi casa. Entonces, no. Entonces, yo debo utilizar, cuando yo voy a hablar de animales, de mascotas, por lo general que tengo en casa, cuando yo voy a hablar de objetos, de una computadora, de una mesa, de una casa, de un auto, de lo que yo tenga, o de cualquier cosa que yo vaya a hacer, cuando yo hable de sustantivos incontables, yo utilizo el it. Por eso it se traduce al español como ello, eso, sin equivalente en el español. Eso quiere decir, cuando digo ello, aquello, esto, eso, obviamente me estoy dirigiendo o estoy haciendo énfasis en objetos y en animales. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un sustantivo incontable en el ejemplo, que es raining. Raining se traduce al inglés, perdón, se traduce al español como lloviendo. ¿Ustedes pueden calcular la lluvia? No se puede, entonces está dentro
de los sustantivos incontables, de los que no se pueden contar. Cuando llueve nosotros no podemos calcular, no podemos contabilizar la lluvia, ¿no es cierto? Entonces es un sustantivo incontable. Entonces ahí yo utilizo el it is. Por ejemplo, yo puedo decir, it is my horse. It is my horse. ¿Qué estoy diciendo? Este es mi caballo. It is my car. Este es mi carro. It is my house. Esta es mi casa. Entonces, el it, ojo, pregunta de examen, por ahí les debe salir. El it se utiliza ¿para qué? Se utiliza para animales, para cosas y para sustantivos incontables. Ojo con eso. Estos pertenecen al singular. Hasta aquí, hasta el it, pertenecen al singular. El I, you, he, she, it pertenecen al singular. Esto quiere decir que todos los sustantivos con los cuales yo esté trabajando dentro de la oración siempre van a estar hablando solo de una cosa, de una persona, de un animal, de lo que sea, solo en uno. En cambio, aquí a continuación, el we y el they, estos ya se encuentran siempre, el sustantivo va a estar pluralizado. Ya van a estar hablando de varias personas. Por ejemplo, we se traduce, esa es la primera persona del plural y se traduce al español como nosotros. Nosotros somos amigos. En los we are friends. Nosotros somos amigos. We are students. Nosotros somos estudiantes. Entonces, y así sucesivamente lo que ustedes quieran indicar. Obviamente, cuando yo utilizo el we, es porque estoy incluido dentro del grupo, porque yo digo nosotros. Nosotros somos estudiantes del Colegio Benecer, por ejemplo. Entonces, estoy incluido dentro de ese grupo. Entonces, ahí utilizo el we. Por ejemplo, we are a great team. Nosotros somos un gran equipo. Entonces, ahí estoy indicando que somos un gran equipo. Solo estoy yo incluido dentro de este grupo. Ahora, they se traduce como ellos. Yo ya no estoy inmiscuido como hablante, ya no estoy inmiscuido dentro del grupo. Y estoy lejos, relativamente lejos. Por ejemplo, they are great musicians. Y si ustedes ven, musicians está pluralizado, está en plural. Entonces estoy hablando de muchos, estoy hablando de músicos. Entonces, they are great musicians. Ellos son muy buenos músicos. Entonces estoy hablando de varias personas, pero no estoy inmiscuido, yo estoy de lejos. Entonces ahí nosotros podemos identificar. Entonces, de tal virtud, nosotros tenemos los pronombres personales, que son I, you, he, she, it, we. En este caso aquí deberíamos tener you también. Ojo con eso. Este you tiene dos funciones. Funciona para el singular y también funciona para el plural. Hay que tener cuidado. ¿Cuándo se utiliza el primer you? Cuando el sustantivo se encuentra en singular. You are my friend. Tú eres mi amigo. Pero si yo utilizo, en este caso, perdón, si utilizo para el plural, yo ya no digo you are my friend. Este sustantivo, el friend, ya se va a encontrar pluralizado. Yo voy a decir you are my friends. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes son mis amigos. Entonces ahí este you para el plural se traduce como ustedes. Prácticamente nosotros tendríamos tres formas en el plural. Tendríamos we, you y también tendríamos they. De esa manera se estructuraría correctamente los pronombres personales en función de sujeto. ¿Por qué los dicen en función de sujeto? Porque estoy hablando de personas, estoy hablando en función de actividades, obviamente, en las cuales estoy inmiscuido yo, en la cual están inmiscuidas las personas que me rodean. Por eso son en función de sujeto. Ahora, a continuación, nosotros vamos a ver igual los pronombres personales, pero en función de objeto, cuando estoy hablando de objetos. En inglés se distinguen pronouns en función de sujeto, pronombres en función de sujeto o de objeto. Los primeros sustituyen al sujeto en oración, eso quiere decir, lo sustituyen a la persona, mientras que los pronombres personales en función de objeto sirven como complemento directo, es decir, responden a preguntas en que recae la acción.
Por esto suelen ir después del verbo o preposición, como por ejemplo for, to, with y at. Vamos a ver cuáles son. En este caso, los pronombres personales en función de objeto, tenemos el primero, me, el segundo, you, casi no cambia. Ya vamos a ver por qué, y tienen correlación con los primeros. El siguiente es him. Esta H es una H aspirada y el momento de pronunciarlo se transforma en una J. Por eso le digo him. ¿Les hago un recuerdo? En español nosotros tenemos una H y la H no tiene sonido, pero en inglés nosotros tenemos dos tipos de H, la que no tiene sonido y otra que sí tiene sonido que se denomina una H aspirada. En este caso, este tipo de H es una H aspirada y por ende se transforma solo en el momento de pronunciar en una J. Por eso yo le digo him, him. La siguiente igual es otra H aspirada, her. Tenemos el it, tenemos use y tenemos them. Esos son los pronombres personales en función de objeto. El primero, me, se traduce al español como me o como mi, cualquiera de los dos. Por ejemplo, can you help me? ¿Puedes ayudarme? Entonces igual tenemos primero, siempre cuando hacemos una pregunta, y eso nosotros ya vamos a ver más adelante, primero se pone al verbo, luego el pronombre personal, luego en este caso un sustantivo, y tenemos el pronombre en función de objeto. Can you help me? Otra consideración que ustedes tienen que tener muy en cuenta, que nosotros debemos de ver, es que en inglés, cuando ustedes hacen una pregunta, el signo de interrogación, el que acabo de pintar en sus pantallas, ese signo de interrogación solo va hasta el final. No es como en español. Por ejemplo, en la oración que tenemos en la traducción, aquí tenemos el signo de interrogación al principio y al fin. En inglés no. En inglés solo va al fin. Entonces, la traducción, ¿puedes ayudarme? Can you help me? Utilizado con el primer pronombre en función de objeto. Tenemos el siguiente que es you, y que se traduce al español como a ti o también como te. Y tenemos la oración de ejemplo, tenemos I can see you. Puedo verte. Entonces, este sí es el verbo ver. Ojo, I can see you. Este can es un verbo modal que determina poder en relación a poder hacer alguna actividad. Entonces tenemos I can see you. Entonces tenemos con el you como pronombre personal en función de objeto. De acuerdo a la regla gramatical, nosotros ya vamos viendo la posición de todos los pronombres en función de objeto, donde se encuentran ubicados siempre hasta el final de la oración. En el primero tenemos me, y en este caso you igual tenemos hasta el final. I can see you. ¿Puedo verte? ¿O puedo verte? Le está preguntando. El siguiente tenemos como him. Igual está determinado hacia el género masculino. Cuando yo estoy hablando de un hombre en oración, una persona del sexo masculino, yo utilizo el him. Him se traduce al español como lo, se o a él. Por ejemplo, give it to him. Dáselo. Yo le estoy indicando que de alguna cosa, que de un objeto, pero en este caso, aquí en la traducción, no puedo saber si es un hombre o una mujer. Pero si yo veo y reviso la oración, este him, ya saben que corresponde a he dentro de los pronombres personales, este está dirigido 100% a quién, al sexo masculino. Ahora, para el sexo femenino, nosotros tenemos otro que es her. Her se traduce como la, se o a ella. Por ejemplo, can you see her? Puedes verla, y ustedes igual pueden ver que el pronombre en función de objeto está ubicado hasta el final de la oración. Pasamos al it. Ya saben que it solo se utiliza ¿para qué? Podré mencionar personas con el it. Objetos, licenciado. Exacto. Si yo trato con el it de decir it is my friend, por ejemplo, él es mi amigo. No, no se puede utilizar con el it, porque ese it no permite determinar personas, solo me permite determinar objetos y animales y sustantivos incontables. Para eso está dirigido eso.
en cualquier forma, en cualquier estructura que ustedes lo vayan a determinar. It se traduce en relación a los pronombres de objeto, se traduce al español como lo o como se. Por ejemplo, show it to your mom. Enséñale a tu mamá. Entonces, ahí está determinando. Está determinando qué es lo que tiene de pronto en función de algún objeto, de alguna cosa. Pasamos a los pronombres, obviamente personales en función de objeto, pero ya en plural. Los que acabamos de ver son en singular. Pasamos a los del plural, al primero que es use, que se transforma o se traduce al español en nos o nosotros. Por ejemplo, she will return with use. Ella se va a regresar con nosotros. Entonces, igual tenemos la determinación. Igual, it, en este caso nosotros tenemos una ubicación estratégica dentro de la oración para poder estructurarla. Y en este caso, use, acá sí cumple a rajatabla lo que determina la regla ortográfica, que el pronombre personal en función de objeto siempre va a ir hasta el final de la oración. She will return with use. Ella se va a regresar con nosotros. Y al último de los pronombres en función de objeto, que es them, que corresponde a they de los pronombres personales, tiene correlación. En este caso, them se traduce igual, se traduce ellos. Por ejemplo, this belong to them. Igual cumple a rajatabla lo que determina la regla ortográfica y el pronombre them se va hasta el final. This belong to him. Esto pertenece a ellos. Entonces ya estamos indicando, obviamente en función de algún objeto, alguna cosa. Esto pertenece a ellos. This belong to him. Entonces, perdón, to them. Entonces ahí tenemos los pronombres personales en función de objeto. Y esta parte ustedes tienen que seguir repasando, tienen que seguir mirando, porque hay veces que sí, se tiende a confundir. Simplemente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es para poderlos identificar básicamente en la traducción y especialmente en sus formas también en inglés. Si nosotros vemos los pronombres en función de sujeto, nosotros tenemos I, you, he, she, it, we y they. Mientras que los pronombres en función de objeto, el primero ya cambia. El primero no es I, como en los pronombres personales, sino cambia su forma a mí. You para la segunda persona mantiene la misma estructura, no obstante cambia la traducción. Igual de la primera persona, la traducción al español también cambia. El resto cambia totalmente. Para él, him, igual cambia la traducción. Her para ella, cambia la traducción de cierta manera. It mantiene su forma tanto para los pronombres en función de sujeto como para los pronombres en función de objeto. Use cambia, tiene su forma propia en los pronombres en función de objeto. Use se traduce como nosotros y them como ellos. Ellos obviamente mantiene su forma, mantiene su traducción en relación a los pronombres en función de sujeto. Estos son los temas que nosotros hemos visto, que nosotros igual hemos de profundizar en las siguientes clases. Es un tema bastante interesante. Cómo nosotros podemos utilizarlos, cada uno de ellos, y cómo podemos formar oraciones sencillas y básicas, que va a ser nuestro primer paso en cuanto a la formulación de pequeñas oraciones y también, obviamente, de poder identificar cuál es la estructura gramatical y, por ende, poder traducir de forma mucho más sencilla. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Les deseo mucha suerte en todas las actividades que tengan que hacer. Si es que ya se van de descanso, les deseo que pasen unas excelentes vacaciones. No obstante, no descuiden de estudiar para los exámenes que inicia, creo, a partir del 6 de noviembre. Que descansen mucho, que compartan con sus familias y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche. Good night, teacher. Gracias, buen feriado. Gracias, licenciado. Un bonito feriado. Good night, students. Happy weekend. Goodbye, teacher. Happy day.